Hola, soy Alejandro Arguindey Antoli Candela, director del Instituto de Otorrinolaringología de Madrid, y vamos a hablar de acúfenos o tinnitus en inglés, tipos, algunas cosas que conviene desmitificar y algunos tratamientos. Los acúfenos pueden ser debidos a múltiples causas y realmente diferenciamos varios tipos. El acúfeno habitual que todos conocemos como tal, pitidos, zumbidos, siseos, jaula de grillos, que no suele tener su origen en el oído, sino en el sistema nervioso central, y se considera que es estimulación aberrante neural. Por tanto, no se produce en el oído, sino que se produce en el sistema nervioso central. Hay algunos acúfenos que sí que se producen en el oído, que normalmente están relacionados con la enfermedad de Meniere o el hidrox coclear, y las sensaciones de presión, como si tuvieras agua dentro del oído, caracola, suele ser un ruido más grave como un motor, y ese sí que es en el oído. Y después hay algunos ruidos que llamamos somatosonidos que se producen en nuestro organismo y que suelen ser ruidos o acúfenos pulsátiles circulatorios, y algunos con mioclonos, que son como ruidos pulsátiles y continuos y rítmicos, que son los menos, pero que son de causa orgánica y por tanto los llamamos somatosonidos. ¿Cuáles son los tipos de acúfenos o de ruidos que podemos oír? Los típicos y más habituales son pitidos, zumbidos, jaula de grillos o chicharras, siseo o espita de gas. Estos son los más frecuentes que comentan los pacientes. Pero después están los sonidos que se producen dentro del oído interno debido a la enfermedad de Meniere o el hidrox coclear, que suele ser con sensación de presión. Los pacientes dicen que es como una olla express, como sonido de mar. Puede ser relativamente grave y típicamente fluctúa, sube y baja. Y después están los somatosonidos. Los somatosonidos son ruidos de nuestro organismo y son pulsátiles, los que son de origen cardíaco, arterial o venoso, así que pulsan. Los mioclonos, que son como si fueran teclados o máquina de escribir anterior, como un Morse. Y después algunos ruidos articulares que se pueden producir al masticar o de las cervicales y tal, que son más raros. Consideramos que hay tres tipos de pacientes. El paciente que tiene un acúfeno, que llamamos no problema, que tiene el acúfeno, lo comenta simplemente que existe, pero no interfiere para nada en su vida, no lo percibe, no le molesta, no lo oye, durante el día prácticamente nada y por la noche no le fastidia. Es un paciente que tiene un problema poco importante y que no considera que es necesario tratarse. El paciente que tiene un problema relativo, es decir, durante el día lo percibe un poco pero no le molesta mucho, le incomoda para dormir, y eso puede necesitar algo de tratamiento, pero realmente no es un problema muy importante. Y el paciente que llamamos paciente problema, que es un paciente que condiciona mucho su vida. La diferencia en que un paciente sea de un tipo u otro no depende de que el ruido sea mucho más elevado o de una intensidad o de un tipo. Depende de la atención que se le presta, de la condición psicológica del paciente, si es un poco hipocondriaco, si es más ansioso, si es más depresivo, y le presta demasiada atención y condiciona su vida. Y esa es la única diferencia entre un tipo y otro, no tanto la intensidad o tipo de ruido. ¿Cuánto dura un acúfeno? Pues realmente la mayoría de los acúfenos, igual que aparecen, desaparecen. Todos habéis tenido alguna vez un ruido, dura unas horas, unos días, se acaba yendo. Algunos duran unas semanas, otros duran unos meses y otros duran un año. Puede tardar X en irse, pero suelen irse. Pero sí que es verdad que algunos pocos se quedan. Cuanto más tiempo pasa, más meses están ahí, más probabilidades hay de que se queden, pero no hay una fecha fija. No veáis que si son 3 meses, que si son 6. Hay que tener un poquitín de paciencia y después confiar en que o se va solo o que con los tratamientos acabarán desapareciendo. ¿Cuál es la relación entre los acúfenos y la pérdida de audición, la hipoacusia? Pues normalmente van muy asociados. La mayoría de los pacientes tienen algo de pérdida de audición, aunque sea muy leve, y solo unos poquitos no tienen pérdida de audición o oyen normal, pero por norma general suele haber una relación directa. ¿Cuáles son las causas que pueden hacer que un acúfeno empeore? Es decir, si tienes un acúfeno que dura tiempo, muchos pensáis, bueno, es que esto cuando empeore, pues no hay ningún motivo para que uno empeore, a no ser que empiece a focalizar mucho la atención en él y empiece a cuestionarle muchas actividades de su vida. Realmente hay tres causas que pueden empeorar. Uno es que hay algo traumático, un ruido intenso, una situación de estrés, un ejercicio físico, y normalmente suele ser pasajero.
Después, siento decirlo, pero suele ser una causa muy importante la desinformación por parte de los médicos y los otorrinos, que suelen dar una información negativa sobre los acúfenos, sinceramente porque no deben saber tratarlos, no saben cómo gestionarlos, y el paciente recibe una información que empeora la percepción del ruido y la percepción sobre todo de que esto pueda ser algo crónico y que va a condicionar su vida. Y la otra causa más importante es Internet, porque ahí la información es de lo más variada. Nadie tiene el ruido que tú tienes y por las mismas causas, y realmente ver en Internet los desastres que pueden tener otras personas y aplicarlo a ti es un grave error y suele llevar a empeoramiento de los síntomas, causa muy habitual de que los pacientes vengan peor de lo que estaban tras mirar en Internet y ver soluciones. Vamos a hablar del tratamiento de los acúfenos. El acúfeno no es una enfermedad, por tanto no se cura, y es un síntoma de muchas enfermedades y por tanto tiene muchos tratamientos, pero no hay una pastillita mágica para los acúfenos en plural o en general. Si conseguimos hacer un diagnóstico de la enfermedad que lo produce y esta tiene tratamiento, pues se trata y los acúfenos pueden mejorar, no necesariamente, pero sí. Así que quitar un tapón de cera, operar un colestatoma, una autoesclerosis con una estapedectomía, poner un implante coclear en los cuerdos profundos, todo eso nos puede ayudar a mejorar la audición y por tanto con ello mejoramos el acúfeno. En muchos casos sí, en otros no tanto. Mejorar la audición siempre es recomendable, es decir, un paciente que se pone un audífono o mejora quirúrgicamente la audición, sea del tipo que sea, puede mejorar el acúfeno o por lo menos puede percibirlo menos. Y después están los tratamientos médicos, pues se ha demostrado poco útiles. Hay algunos fármacos con ginkgo biloba, melatonina, magnesio, zinc, distintas vitaminas, y para acúfenos relativamente débiles y de poca duración pues pueden ayudarnos un poco. Hay fármacos a nivel del sistema nervioso central, pero son depresores del sistema nervioso central, actúan a nivel de neurotransmisión y por tanto pueden tener efectos secundarios y también tienen un efecto relativo, así que si queremos agotar la parte de la medicación se puede intentar también, pero el resultado es parcial. Y realmente lo que sí que se ha demostrado útil son las, digamos, terapias de habituación para que se conviva bien con el ruido, como hace la mayoría de la gente, es decir, la terapia de reentrenamiento, el TRT, terapias sonoras, psicoterapia para habituarse y que no te moleste tanto, porque realmente donde está el problema no es tanto en tener el ruido, sino en que este ruido te afecte psicológicamente o para dormir o para trabajar o para hacer tu actividad. Y después, si tenemos un somatosonido, es decir, un ruido circulatorio, habrá que ir a las causas que lo provocan, contracturas musculares de la ATM, problemas de tipo circulatorio, relajantes musculares si son de tipo mioclono, con también resultados relativos, pero como veis hay distintos tratamientos dependiendo del tipo de acúfeno y dependiendo de la duración y dependiendo de muchas cosas. Lo que sí que es verdad es que no hay tratamientos milagrosos, es decir, los láseres no atraviesan la cóclea y actúan sobre las células ciliadas, eso no existe. Las radiofrecuencias sobre la cóclea tampoco. Alguna estimulación eléctrica del vago y tal pues tiene un cierto fundamento porque todo está relacionado, pero realmente ni las gotas ni nada que te pongas directamente sobre el oído va a funcionar por norma habitual, a no ser que sean los corticos antitimpánicos en la enfermedad de Meniere. Realmente el consejo terapéutico, es decir, cambiar un poco la forma de pensar que tenemos sobre los ruidos, la información negativa que recibes y algunas ayudas de otro tipo son los que dan la clave. El paciente tiene que dejarse aconsejar por un especialista que se dedique al oído y sobre todo a los acúfenos y confiar en tener una mejoría. O sea, tal vez la expectativa no debe ser que desaparezca el ruido, pero sí que se conviva, porque la mayoría de la gente convive con sus acúfenos y solo unos pocos, y suele estar relacionado con otro tipo de alteraciones más de tipo psicológico, lo llevan muy mal. Y ahí hay que dejarse tratar por todos lados.